Buenas tardes, siendo las 12:01 de hoy, 21 de julio de 2022, estamos nuevamente produciendo, saliendo al aire desde los estudios de EMO Pictures Corporation. EMO, ya saben, EMO Pictures Corporation, para toda nuestra seguidores. Tenemos el episodio 3 de la temporada 1 de las EXAL, de las entidades sin ánimo de lucro, de las que se consideran son o juegan un papel preponderante en contribuir al logro de esos fines esenciales que tiene el Estado, del bienestar general, de la tranquilidad, de la paz, del sosiego, del desarrollo, para todos los ciudadanos, para todos los gobernados. Y ahora que decimos para todos los gobernados, pues que sea propicio expresar que el día de ayer, 20 de julio, se posesionó el nuevo Congreso de la República en ceremonia solemne, la cual pues contó previamente con los anteriores congresistas y seguidamente con la posesión de las mesas directivas del Congreso, Senado y Cámara respectiva. Tenemos muchas expectativas, realmente los ciudadanos aguardamos con mucha esperanza y con las mejores energías de que ese Congreso que se posesionó ayer y muy dentro de poco el presidente electo Gustavo Petro Urrego, que lo hará el 7 de agosto, pues realmente generen, como se piensa, un cambio de los distintos aspectos en que se puede incidir para cambio. Porque el primer cambio, como bien lo reconocen todos, empieza por nosotros. El cambio auténtico, el cambio autónomo, original, es por nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque los temas que estamos tratando aquí son de diverso alcance: economía, administración, derecho e impuestos, y sí queda para hablar. De las primeras cosas que se están comentando es: ¿habrá reforma tributaria? ¿En qué consistirá la reforma tributaria? ¿A qué le apuntará esa reforma tributaria? Y nosotros preguntamos: ¿otra reforma tributaria? ¿Cuántas reformas tributarias hemos tenido en los últimos, solo por decir, 20 años? Del 2002 al 2022. Cada gobierno, cada periodo presidencial se dice, se escucha, llega con su reforma tributaria debajo del brazo. ¿Cuándo podremos los colombianos con cierta tranquilidad darnos cuenta de que con lo que tenemos, con los impuestos, con el presupuesto general de la nación que se administró el año pasado, que se pensará administrar, es suficiente y no tendríamos que someternos a un nuevo cambio de reglas del juego? Más que una reforma tributaria, a cambios de reglas del juego, porque los hacendistas, los conocedores de los temas de impuestos, solemos expresar que reformas hace muchísimo rato que no hay. Reformas estructurales, que es con lo que siempre se habla. ¿Qué reformar y por qué reformar? ¿Qué aumentar y qué no aumentar? ¿Qué disminuir? ¿Qué no disminuir? Esos son temas sensibles al común. Esos son temas que le llegan al de a pie y también, ¿por qué no?, al de la clase media y aquellos que se consideran o se predican pertenecer a las altas clases, a los acomodados, a los con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades esenciales y adicionales. 20 de julio, posesión del nuevo Congreso. 7 de agosto se posesionará el presidente del periodo 2022-2026. Y desde la academia, desde donde nos ubicamos, nos reclamamos el que otra reforma, ¿y para qué otra reforma? ¿En verdad se justifica? Digamos
para ilustrar un poco a todos los que nos siguen, que a nuestro juicio, desde la academia no se necesita ninguna reforma en ningún punto de vista. Porque ya le están apuntando al menos defendible, o al que no puede defenderse. Porque ese no tiene quien le haga lobby en el Congreso. Ese no tiene quien controvierta por él. Estoy hablando del asalariado, del empleado, del trabajador, del independiente. Van a haber puestos que gravarán a la clase de trabajadores que ingrese mensualmente o reciban un ingreso mensual superior a 10 millones. 25% de renta de rentas laborales es demasiado. Hola, ¿cómo así? Entonces el nuevo rico, la nueva clase rica se llama asalariados de más de 10 millones. Y la nueva clase pobre, o clase pobre asalariados de menos de 10 millones. Creo que se está, como se dice popularmente, buscando el ahogado río arriba. Para un buen matemático, sin necesidad de que sea experto en tributaria, la solución está en lo que tanto cacaretearon o lo que tanto pregonaron. Disminuir, como dijo algún presidente, la corrupción a sus debidas proporciones. Si hablamos de un presupuesto de 300 billones, para hacer solo sobre una cifra cerrada, un presupuesto de 300 billones, y es vox populi que el 20%, cuando menos el 20% se va en corrupción, se lo llevan la sobrecontratación, la mermelada, se lo lleva los sobrecostos, se pierde en una corriente subterránea de flujos de capitales o de efectivo. Estamos hablando del 20% de 300 billones, serían 60 billones de pesos. ¿Cómo es reducir la corrupción a sus debidas proporciones? Dice, vamos a disminuirla, vamos a ponernos como referente 10%. 10% de 300 billones son 30 billones. ¿A cuánto equivalen 30 billones? Sin incrementar un solo punto el IVA, sin quitar exenciones, son 30 billones con solo hacer un esfuerzo correcto, un uso correcto, un uso honesto y transparente de los recursos de ese presupuesto general de la nación, cuyos dos principales fuentes son impuesto al valor agregado IVA, impuesto nacional al consumo INC, régimen simplificado de tributación e impuesto de renta y complementarios. Esas son las dos principales fuentes. Adicionado a ese presupuesto se alimentará con los recursos de las entidades del Estado como Ecopetrol, como el Banco de la República, entre otros. Pero los ingresos corrientes tributarios fundamentalmente son esos y son los más importantes. Pero si no se destinan debidamente, siempre vamos a estar con el estribillo de hay que hacer una reforma estructural. No hay que hacer nada, es simplemente emplear los cuantiosos recursos que se perciben, darles una destinación justa, orientada hacia quienes en verdad no tienen cómo atender sus necesidades básicas de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, vivienda, entre otros. Entonces, por favor, no sigamos con el trillado tema de que hay que hacer cambios estructurales. En lo absoluto. Disminuya evasión, que también es un hueco enorme que hay, al que hay que trabajarle. Disminuya evasión con las nuevas medidas de orden penal que han salido en el Código Penal, artículos 402, 434-B y 434-A, Código Penal, con la nueva dirección especializada en la Fiscalía General de la Nación para investigar los delitos fiscales, 133 nuevos cargos en la Fiscalía General de la Nación, solo con ese propósito, perseguir a los evasores y a aquellos que sirvan de instrumento de evasión, aquellos que omitan ingresos, omitan activos, que incluyan costos y gastos inexistentes o incluyan pasivos inexistentes. Si reducimos la evasión, que se estima en el
40% y que está cercana a los 25 billones, reduzcámosla en el 50. De 25 a 12 y medio, son 12.5 billones sin modificar un solo artículo, un solo inciso del estatuto tributario y de las leyes que lo reglamentan. Ahí está la plata, por Dios. No necesita ser un genio, ministro designado, Ocampo, señor director de la DIAN designado. No necesita ser un genio, una lumbrera, no necesita tener PhD. Simple y llanamente cerremos el cerco a la defraudación, a la evasión, a todos aquellos contratos de naturaleza pública que llevan implícito el CBY, el cómo voy yo, que se estila, no deja de ser menos del 20%. Fiscales, investigadores, están allí para que logremos reducirlo a sus justas proporciones. Será necesario, en verdad, grabar, limitar exenciones, incluir a los pensionados de altas sumas. No, señor, en lo absoluto. Reduzca, disminuya corrupción y evasión. Esto era una llamada, un mensaje a la nueva administración central, a los que se posesionarán en no menos de 14 días, 15 días, el 7 de agosto, al nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, a quien le invito a leer el libro del profesor Edilberto Montaño, Contabilidad y Legislación. Léalo y se encontrará con cosas interesantes que desde la academia hacemos, señor presidente electo, señor ministro de Hacienda, señor director designado de la DIAN. Desde la academia podemos participar y seguramente que desde estas Universidad del Valle encontrarán un espacio desde su grupo del Observatorio Fiscal a cargo del profesor Enrique Jorge Ágreda y otro grupo de estudiosos de las finanzas y de los impuestos y de la hacienda pública. Seguiremos en el siguiente capítulo, temporada 1, episodio 4, con las entidades sin ánimo de lucro del artículo 22 y entidades sin ánimo de lucro del artículo 23 del Estatuto Tributario. Y ahí algunos irán seguramente a comentar: hola, ¿y por qué no los meten como contribuyentes? O por lo menos a una tarifa especial a algunos de los que están en el 22 como no declarantes, no contribuyentes, y en el 23 como declarantes de ingresos y patrimonio, no contribuyentes. Vamos a estudiar ese grupo enorme de instituciones que hay. Y les dejé una tarea. Por supuesto que quedó una tarea y ojalá me hicieran llegar o pudiesen hacerme llegar al correo que acompaño, hilberto.montano@correounivalle.edu.co, la respuesta a esa tarea del capítulo anterior. ¿Qué motiva, qué justifica o sobre qué se fundamenta que se constituyan entidades sin ánimo de lucro que contribuyan, que paguen impuestos a tarifa plena, régimen ordinario, responsabilidad 05? ¿Por qué existen? ¿Cuál es la razón? Si hablar sin ánimo de lucro es no tributación, no retención en la fuente, tratamiento especial en materia de contribución, pero no. El artículo 19 dijo: todas las entidades sin ánimo de lucro, corporaciones, naciones y fundaciones son contribuyentes del régimen ordinario y se asimilan a sociedades nacionales. Excepcionalmente podrán solicitar, pero todas, la calificación. ¿Por qué estas no solicitan la calificación en el régimen tributario especial? Espero que eso les quede
como reflexión. Muy buena tarde, muchas gracias.